hablar el día de hoy acerca del uso racional de los antibióticos. Esta clase está tomada del curso Uso Racional de Antibióticos y aparte de seminarios, ¿verdad?, que han hecho el año pasado, por ejemplo, la Asociación de Infectología. También hay cosas que pues están en su libro, ¿verdad? Pero, y pues de otros seminarios que han estado en línea, ¿verdad? Siempre que uno vio, ¿verdad?, los capítulos de los antibióticos, cada uno por aparte, que sabemos uno de efectos adversos, dosis. Entonces, prudente tener esta clase debido a no todo es antibióticos y cómo saber qué antibióticos colocar, cuándo colocar combinaciones y cuándo no, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es de que está hecha esta clase, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cuándo está indicado un tratamiento antibiótico? Entonces, para dar respuesta a este tema, ¿verdad?, tenemos nosotros que considerar 3 parámetros. Uno es si nosotros nos encontramos frente a un evento infeccioso bacteriano o no, ¿verdad? Porque si es un evento viral, es un evento micótico, no es necesario colocar antibióticos. La segunda pregunta es, ¿en dónde se encuentra ubicada esa infección bacteriana? O sea, ¿qué parte del cuerpo, verdad? Porque no es lo mismo decir una neumonía a decir tiene una infección del tracto urinario, ¿verdad? Entonces los gérmenes son distintos que nos van a causar las infecciones y por lo tanto podemos seleccionar de una forma más adecuada qué antibiótico le vamos a dar. La tercera pregunta es, ¿cuál es el microorganismo que la produce? Entonces, el microorganismo regularmente, como ustedes saben, en una infección urinaria, los gérmenes más frecuentes son gram negativos aerobios, ¿verdad? Las enterobacterias. Mientras que en una neumonía, los gérmenes más frecuentes son gram positivos. Entonces, a eso se refiere qué microorganismo le está produciendo la infección. Acá tenemos que considerar también la edad del paciente, ¿verdad? Porque según las edades hay gérmenes que son más frecuentes dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el neumococo es el germen más frecuente, ¿verdad? Que causa neumonía. Pero si nosotros tenemos a un recién nacido que tiene neumonía, ¿verdad? Ahí la bacteria cambia. Ahí la bacteria más frecuente va a ser un estreptococo agalacti o del grupo B, o puede ser inclusive una neumonía por una bacteremia, ¿verdad?, secundaria a una Escherichia coli. Entonces, siempre tenemos que contestarnos esas 3 preguntas. El síndrome febril no es un sinónimo de un evento infeccioso bacteriano, y eso quiero que se lo graben bien, ¿verdad? Debido a que la gente, cuando tiene a su paciente con fiebre, ¿verdad?, lo primero que le preguntan a uno es, ¿y qué antibiótico le va a dar? ¿O le va a colocar? ¿O le va a administrar, verdad? Y pues a veces el paciente tiene fiebre porque está deshidratado. Y la deshidratación también puede dar fiebre. Y simplemente con hidratar al paciente, si está internado, pues colocarle un bolus de solución salina o Harman, dependiendo de la edad del paciente, vamos a resolver esa fiebre, ¿verdad? A veces puede dar fiebre en enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y no necesitan antibióticos necesariamente. También, ¿verdad?, puede dar fiebre a un proceso viral en el cual tampoco necesita antibióticos porque los antibióticos están hechos para las bacterias, no para los virus.
Y ese es el caso, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que en muchas partes del mundo, ¿verdad? Estaban abusando del uso de antibióticos con la citromicina, por ejemplo. A todo paciente con COVID le dejaban acitromicina y les digo le dejaban, pero en realidad, a pesar de que ya llevamos 2 años, hay lugares en los cuales lo siguen dejando cuando todavía no tienen un proceso infeccioso concomitante, agregado, ¿verdad? El hecho de tener COVID-19 no significa que le tenemos que dar acitromicina. Solo le daríamos acitromicina o un antibiótico a ese paciente si en caso nosotros demostramos que tiene una infección concomitante al virus. O sea, por ejemplo, tiene el virus COVID-19, pero aparte ustedes le documentan que tiene una proteína C reactiva positiva o tiene una interleuquina 6 elevada o una procalcitonina elevada, ¿verdad? Que nos oriente más a que ya se complicó ese COVID-19. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a justificar el uso de antibióticos, pero solo por COVID-19 no es indicación de antibióticos, ¿sí? Tenemos un paciente con una infección micótica. También le puede dar fiebre, pero no necesita antibióticos, ¿verdad? Entonces, los antibióticos se van a dar solo si estamos frente a un proceso infeccioso bacteriano, ¿sí? ¿Dudas con esta diapositiva antes de pasar a la otra? No, comentario? Sí, Karen. No, claro, yo le estaba diciendo que no. Bueno, por mi parte, no. Va, gracias, Karen. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué antibiótico vamos a elegir? Bueno, la elección del antibiótico puede ser de una forma empírica o puede ser de una forma ya con un cultivo, con un germen aislado, ¿verdad? Entonces uno dice, pues lo ideal es dar el tratamiento con un germen aislado. Pero muchas veces tenemos pacientes que no vamos a esperar un cultivo porque el paciente está inestable, ¿verdad? Entonces, sí hacemos los estudios, pero los vamos a modificar si en dado caso el paciente no va respondiendo y al tener el resultado. Pero de inicio podemos tener una terapia empírica, ¿verdad? ¿En qué casos nosotros vamos a colocar un tratamiento antibiótico empírico? Bueno, si nosotros pensamos que ese paciente está cursando con sepsis, ¿verdad? Tiene signos de sepsis o tiene una neumonía, le auscultan estertores crepitantes bilaterales, por ejemplo, ¿verdad? Tienen una radiografía de tórax con un infiltrado alveolar, es indicación de antibióticos, aunque no tengamos un germen aislado en ese momento. Un paciente con meningitis, sí le tienen que hacer su punción lumbar, ¿verdad? Para su cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero el paciente ingresa, por ejemplo, a la emergencia, tiene fiebre, tiene rigidez de cuello, tiene signos Babinski positivo, ¿verdad? Pongamos lo que tiene hasta rash petequial, pensando en una meningitis por meningococo. Entonces, ese paciente, obviamente, si está convulsionando, le tratan su convulsión con un anticonvulsivo, le bajan la fiebre, pero en ese momento ustedes de una vez realizan, ¿verdad? Un hemocultivo, un cultivo de líquido cefalorraquídeo y como sabemos que los cultivos van a tardar por lo menos 48 horas en salir la primera lectura o 24 a 48 horas, de una vez le empiezan el tratamiento antibiótico, pero siempre extraen la muestra antes de la primera dosis del antibiótico. En las guías actuales dice que en sepsis y en pacientes con meningitis, la primera hora, que es la primera hora de oro. Entonces, idealmente entre la primera y la segunda hora de que nosotros tenemos contacto con el paciente, deberíamos ya colocar la primera dosis de antibióticos. Y obviamente ya debimos haber extraído muestras, ¿verdad? Para los laboratorios. ¿Qué otras patologías? Infecciones graves de la piel y tejidos blandos como una celulitis, una osteomielitis, por ejemplo, una artritis, otitis media,
faringoamigdalitis, infecciones del tracto urinario y una disentería bacteriana. En todos estos casos, nosotros podemos empezar nuestro tratamiento empírico, siempre y cuando ustedes hayan extraído muestras, por ejemplo, en el caso de una otitis o una faringoamigdalitis, no es necesario extraer muestras, pues, ¿verdad? Porque tenemos signos clínicos que nos sirven para hacer de una vez un diagnóstico. Ahora bien, en pacientes que tengan faringoamigdalitis a repetición, más de 2 episodios en 6 meses, por ejemplo, entonces ahí sí nosotros le vamos a pedir al paciente un orocultivo para ver esa sensibilidad de la bacteria, ¿verdad?, hacia el antibiótico, por qué le da infecciones a repetición, ¿verdad?, a ese paciente. En una otitis no necesitarían hacer estudios, ¿verdad?, con la clínica suficiente. En una otitis media, ¿verdad?, tiene el tímpano abombado, tiene eritema en todo el conducto auditivo, ¿verdad?, dolor a la movilización del trago, ¿verdad? Nos hacen diagnóstico clínico de una otitis media. En la faringoamigdalitis, de ley tienen que encontrar ustedes puntos sépticos, ¿verdad?, en el paciente. Si ustedes tienen un paciente que solo tiene eritema en la orofaringe, ¿verdad?, y no tiene puntos sépticos, no tiene adenomegalias, ¿verdad?, o adenopatías submaxilares, no van a colocar diagnóstico de faringoamigdalitis, sino que solo como faringitis, ¿verdad? Y obviamente es distinto decir una faringitis a una faringoamigdalitis. En la faringitis solo van a dar antiinflamatorios no esteroideos y no tienen que dar antibióticos, mientras que en la faringoamigdalitis ahí sí van a dar antibióticos. Bueno, acá dice, ¿verdad? Mientras se realizan estudios serológicos, radiológicos sobre el germen causal, pues empezar el tratamiento empírico. Se debe tener en cuenta un perfil farmacocinético y farmacodinámico que permita una mejor biodisponibilidad tisular en el foco de la infección. Entonces, a la hora de que ustedes elijan un antibiótico, siempre deben considerar, ¿verdad?, su perfil farmacocinético y farmacodinámico, o sea, saber mecanismo de acción del medicamento, saber cómo se absorbe, su vida media, ¿verdad?, para ver cada cuánto lo van a dar también, su excreción, ¿verdad?, que es importante, la biodisponibilidad tisular en el foco de la infección, qué cantidad del fármaco llega a ese sitio donde ustedes quieren o donde ustedes piensan que está la infección, ¿verdad? No todos los antibióticos tienen la misma biodisponibilidad, dependiendo también del lugar donde ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes van a ver, por ejemplo, más adelante, en otra diapositiva, que en una prostatitis, por ejemplo, ¿verdad?, tienen que elegir antibióticos que tengan un gran volumen de distribución para que puedan penetrar bien a ese líquido prostático. Bueno, pasamos a la siguiente. La urgencia en el tratamiento. En un paciente que tiene ansioso y está en choque séptico, ¿verdad?, es una urgencia en el tratamiento. Y nosotros, en este caso, vamos a elegir antibióticos bactericidas. No se vale elegir un antibiótico bacteriostático, ¿verdad? Siempre tienen que elegir un antibiótico bactericida. A ver, recuérdenme, ¿qué antibióticos conocieron ustedes que eran bactericidas? Doctora. ¿Sí? Inicialmente los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, porque afectaban principalmente la membrana celular. Ajá, muy bien. Los aminoglucósidos, pero solamente en altas dosis, porque si aplicaban a dosis. Ajá, muy bien, Ángel. Entonces, antibióticos bactericidas, como dijo Ángel, ¿verdad? Los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos, ¿verdad?, como vancomicina, ¿verdad?, que van a actuar directamente a nivel de la pared celular, ¿verdad? Obviamente la bacteria tiene que tener esa característica de tener pared celular, ¿verdad? Si es una bacteria que carece de pared, pues no vamos a elegir estos antibióticos. Y como dijo Ángel también,
Los aminoglucósidos en determinado momento pueden funcionar también como bactericidas, ¿verdad? Según la concentración inhibitoria mínima y las dosis que utilicemos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ¿y cómo nosotros decimos, le coloco un solo antibiótico como monoterapia o le coloco una combinación de antibióticos para una mejor cobertura? Bueno, entonces acá, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene sepsis, una sepsis neonatal, va a depender de la edad del paciente, por ejemplo. En el caso de una sepsis neonatal, nosotros siempre tenemos que cubrir gérmenes como el estreptococo del grupo B, que es el más frecuente, y la Escherichia coli. Entonces, por lo mismo es de que combinamos una aminopenicilina combinada con un aminoglucósido. Los dos medicamentos se colocan desde el primer día, ¿verdad? Obviamente no, uno los ordena, no es aconsejable, ¿verdad? Y en su libro está, si yo le voy a colocar ampicilina y gentamicina a mi paciente, no los voy a cargar los dos en la misma jeringa porque se inactivan. Pero sí, los ordeno en el expediente, la enfermera carga primero, por ejemplo, la ampicilina, la administra y luego fushea el sistema, ¿verdad? O sea, lo limpia con solución salina o agua tridestilada y luego administra el otro antibiótico que es el aminoglucósido desde el primer día, ¿sí? Esta combinación de antibióticos, lo ideal es que para que hagan sinergia deberían de estar por lo menos 72 horas, ¿verdad? O bien hasta que uno mire que el paciente ya está mejorado, ¿verdad? Y ya tenga por ejemplo, un cultivo con un germen aislado en el cual me diga si es sensible a mi cobertura o no, ¿verdad? Bueno, ese es un caso. Por ejemplo, entonces la sepsis neonatal. O otro caso sería el choque séptico. Ahí siempre utilizamos combinación de antibióticos, ¿verdad? Para hacer sinergia, ¿verdad? Entre más rápido se mate esa bacteria, mejor. ¿Cuándo voy a utilizar una monoterapia? Una monoterapia la voy a utilizar, por ejemplo, un paciente que tiene una pielonefritis. Pero resulta de que en la pielonefritis nosotros sabemos que los gérmenes son las enterobacterias, ¿verdad? Muy raro va a haber un estafilococo ahí. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, a mi paciente una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, por ejemplo, o cefotaxima. Y con esa monoterapia lo voy a tener. Otra cosa importante que está aquí hasta abajo es, con ese medicamento que yo utilice, ya sea la monoterapia o combinaciones de terapias, ¿verdad? Que puede ser doble terapia o triple terapia en algunos casos. Ya les voy a dar un ejemplo. Tengo que utilizar la dosis alta, la dosis más alta del rango. Si me dicen que la dosis va de 100 a 200, yo le coloco 200, ¿sí? No me voy a ir al intervalo mínimo, sino que me voy a ir al máximo. Lo otro es, que ya habíamos dicho en la otra diapositiva, mejor biodisponibilidad tisular en el foco infeccioso, ¿verdad? Para elegir mi antibiótico. Y la vía tiene que ser siempre por vía intravenosa. Bueno, con la triple terapia les voy a poner el ejemplo, una sepsis intraabdominal o una apendicitis perforada. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Nosotros colocamos, pueden haber como combinaciones, ¿verdad? El uso de ampicilina más clindamicina más gentamicina. Si el paciente no mejora, pues yo puedo hacer otras combinaciones, ¿verdad? El objetivo de esta triple terapia es cubrir gram positivos, en este caso con la aminopenicilina, cubrir gram negativos con el aminoglucósido y la clindamicina que me va a cubrir anaerobios y también me va a cubrir gram positivos. Entonces, si yo voy a hacer otra triple combinación, siempre tengo que pensar en eso, ¿verdad? Que cada antibiótico va a ir para un germen o un grupo de gérmenes distinto, ¿verdad?
por ejemplo, puedo hacer de combinar ampicilina, amicacina y metronidazol, o cefotaxima, metronidazol y amicacina, ¿verdad? Entonces, esto es mientras yo recibo siempre un resultado de un cultivo, ¿verdad? Ya cuando yo ya tengo el resultado, pues yo ya voy a ser más preciso en mi cobertura, decidir si lo voy a cambiar según la clínica del paciente y según la respuesta del laboratorio, ¿verdad? Lo otro para resaltar en esta diapositiva es el viernes, si de repente tienen acceso al hospital de Chiquimula, los que vivan cerca ahí en la cabecera, en neonatos y en sí en el hospital ha habido brotes nosocomiales por la bacteria Klebsiella pneumoniae. Ha cobrado varias vidas, ¿verdad? En este año y en otros años anteriores, pero pues uno cuando ya empieza que se muere uno, se muere el otro, entonces pues la verdad a uno le impacta, ¿verdad? Entonces, el viernes había una nena que ya tenía 7 días de tratamiento con tigeciclina más fosfomicina, y a pesar de eso, seguía con trombocitopenia, tenía las plaquetas en 84,000. Y el anterior control lo tenía en 85,000. Entonces, prácticamente no había mejorado nada, ¿verdad? Como ya topamos con los antibióticos con la niña, ¿verdad? Se presentó el caso de infectología para ver si se podía trasladar a la paciente allá en la capital y pues que ellos tuvieran otras opciones de tratamiento. La niña estaba estable, sin uso de oxígeno, sin uso de aminas vasoactivas, ¿verdad? Lo único que como factor de riesgo tiene bajo peso al nacer. Entonces, la doctora, la infectóloga, ¿verdad?, a la que se le presentó el caso, amablemente, ¿verdad?, nos contestó y nos asesoró, ¿verdad? Lo ideal es de que en cada hospital exista un infectólogo, ¿verdad? Ellos son los que deberían de autorizar el uso de estos antibióticos tan fuertes, ¿verdad? Ya cuando uno vaya con una tercera línea de antibióticos, ¿verdad? Entonces, me decía, doctora, me manda fotos de los cultivos. La nena tiene urocultivo, coprocultivo, hemocultivo. En los 3 se aisló Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos, mayor de 16, de la concentración inhibitoria mínima, solo sensible a tigeciclina, trimmetoprim sulfa y intermedio a la levofloxacina. Entonces, mi pregunta era la siguiente, ¿verdad? Doctora, mire, le pongo levofloxacina porque es un neonato y yo he visto, ¿verdad?, el efecto adverso de las artritis que les da a los bebés. Entonces, ¿o qué me aconseja o me recibe el paciente? Y pues la doctora analizó todo, ¿verdad? Y luego me escribió que volviera a cultivar a la niña y que, ¿cómo se llama?, que los medicamentos que le tenía, en este caso la tigeciclina, le doblara la dosis, la fosfomicina la dejara al tope, yo la tenía a 200 por la edad de la bebé, ¿verdad?, de los días de vida, pero la recomendación ya de ella, ¿verdad?, era que la topara a 300 y que a pesar de estar resistente a los carbapenémicos, se le colocara como un tercer antibiótico adjunto, el meropenem, a 120 miligramos por kilo día, que son dosis de sistema nervioso central, dosis tope, ¿verdad? Bueno, pues así estuvo la nena desde el viernes en la tarde, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo, y el día de hoy le pedí otra hematología para ver la respuesta tanto clínica como a nivel de laboratorio, ¿verdad? La nena subió de peso y la hematología normalizó plaquetas en cuestión de 72 horas. Les digo yo, bueno, con esto y agua bendita, ¿verdad? Entonces, respondió excelente la nena y pues
yo estoy satisfecha con eso, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque la nena va mejor, ¿verdad? Entonces, para colocarles ejemplos de las combinaciones, ¿verdad? Y cuándo hacerlo, cuándo no. Siempre utilizar vía intravenosa, ¿va? Le digo yo, mire doctora, yo aquí tengo trimetoprim sulfa, pero solo tomado, ¿verdad? No tengo intravenoso. No, doctora, ¿verdad? Tomado, no, ¿verdad? En una sepsis, de ley tiene que ser intravenoso, ¿sí? Y las dosis, como les digo, dosis tope. Hay un estudio que tienen de los carbapenémicos que a pesar de ser resistente a los carbapenémicos, el dar dosis tope, ¿verdad? Aunado a la tigecyclina como, o a un aminoglucósido o a fosfomicina, ¿verdad? Como que la bacteria ahí ya le quitamos los escudos, ¿verdad? Para mí todavía es difícil comprender si en el cultivo dice que es resistente, inclusive con concentraciones de 16, ¿por qué en determinado momento va a ser sensible, verdad? Pero pues hoy fue el caso, ¿verdad? Que ya lo comprobamos y hay artículos en los cuales está escrito, ¿verdad? Que lo hagamos así. Y la bacteria, pues gracias a Dios, se doblegó, ¿verdad? Ante esa bomba de tratamiento. Bueno, estas bacterias que tienen el neumotécnico de escape, ¿verdad? Son los patógenos más resistentes o multidrogo resistentes a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué tienen neumotécnico de escape? La E es del Enterococo faecium, la S Staphylococcus aureus, obviamente meticilino resistente, la C Clostridium difficile, la A de Acinetobacter baumani, la P Pseudomonas aeruginosa y la E de todas las demás enterobacterias que son resistentes a los carbapenémicos, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, antes nosotros colocábamos un cartelito en la pared de cada paciente indicando ahí qué diagnóstico tenía. Pero pues llegaban al punto de que los estudiantes, ¿verdad? Los externos colocaban sepsis a Klebsiella pneumoniae. Entonces viene y hace 15 días, una semana más o menos, hubo un problema en la pediatría, porque vino la gente y googleó, ¿verdad? Sepsis por Klebsiella pneumoniae y le sale el montón de cosas que se va a morir, que es una bacteria que asesina, ¿verdad? Entonces se hizo un gran relajo, llegó familia y todo el mundo estaba como loco en la pediatría, va, mire que mi hijo yo lo voy a sacar de aquí porque fulanito tiene esa bacteria y se le va a pegar al mío y se va a morir y se va a morir la niña de ella y la señora, mi hija se va a morir porque no me han dicho aquí la verdad y así, ¿verdad? Entonces, aquí no está la Klebsiella, pero como acá dice, ¿verdad? Enterobacterias resistentes a los carbapenémicos, aquí entra la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Esto es lo más nuevo que les logré conseguir, aunque acá pues está del 2010. Esta diapositiva fue publicada en el Congreso de Infectología de la IEPI, de la Asociación de Infectología del año pasado. Y pues como yo no les doy microbiología, pero sí necesito que sepan la clasificación de las beta-lactamasas y pues que la tengan presente, ¿verdad? Entonces, las beta-lactamasas, ¿verdad? Pueden ser enzimas serinas, dentro de las cuales entraría este cuadrito, ¿verdad? Que están las de clase A y las de clase C. Las de clase A, recordemos de que eran los beta-lactamasas que eran resistentes a penicilinas,
a cefalosporinas, ¿verdad? Y a carbapenémicos, ¿sí? Eran beta-lactamasas en este caso dependientes de KPC, ¿verdad? Entonces, hay otras clasificaciones, ¿verdad? Ya más específicas, que es a lo que vamos hoy en día, ¿verdad? Lo que recomiendan, ¿verdad? Entonces, que sea por otros métodos más sensibles. Este grupo de beta-lactamasas van a ser sensibles a los antibióticos beta-lactámicos, ¿verdad? Como tazobactam, clavulanato, avibactam, sulbactam. Las de clase C, siempre de las enzimas serinas, ¿verdad? Estas van a ser han adquirido su resistencia a través de cromosomas, ¿verdad? Están clasificadas como AMC. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, el Acinetobacter. Entonces, estas cepas también se ha visto, ¿verdad? Que son sensibles también a los carbapenémicos, son sensibles a los betalactámicos, como el avibactam. En este caso, es el único, ¿verdad?, que destruye estas betalactamasas, porque son dependientes, ¿verdad?, de cromosomas AMC. Y del grupo de las clase A estaban Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcenses, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Bueno, las beta-lactamasas también acá, ¿verdad? Aparte de las enzimas serinas, también tenemos las metaloenzimas. Dentro de ellas están las clase B. Aquí entra la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcenses, Enterobacter cloacae, Citrobacter, Proteus, Morganella, Providencia y la Pseudomonas aeruginosa. Las clase B, recordemos que eran las beta-lactamasas dependientes de zinc, ¿sí? Y estas eran sensibles a las treonam, si se recuerda, la clase B. Y también tenemos la clase D, ¿verdad? Que eran las penicilinasas, conocidas como en los medios, ¿verdad? De in vitro a nivel de laboratorio, como OXA. Estas van a ser sensibles a penicilinas resistentes o semisintéticas, ¿verdad? Y también van a ser sensibles a la avibactam. Bueno. Tenemos que pensar en dónde está localizada la infección, porque dependiendo de dónde esté localizada, así va a ser el antibiótico que yo voy a elegir. Sabemos que hay lugares en los cuales es difícil el acceso para los antimicrobianos. ¿Qué lugares son estos? Por ejemplo, en la próstata, a nivel del líquido cefalorraquídeo, a nivel de las secreciones respiratorias, a nivel del tejido óseo, o si el paciente tiene un absceso o una colección. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que por la barrera hematoencefálica, que tiene uniones bien estrechas, ¿verdad?, cuesta que penetre el antibiótico. Y solo cuando esa barrera hematoencefálica hay inflamación, entonces el antibiótico va a lograr penetrar una mayor cantidad al cerebro. Algunos antibióticos, como las cefalosporinas, las penicilinas, ¿verdad? Entonces acá yo les coloqué lo que está en el uso racional de antibióticos del curso con la Universidad de Quito, Ecuador. En el sistema nervioso central, el metronidazol, la rifampicina, el cloranfenicol y las sulfas tienen buena penetración sin necesidad de que esté inflamada la barrera hematoencefálica, o las meninges, mejor dicho. En tanto que la penicilina, aminopenicilinas y cefalosporinas, para que penetren el sistema nervioso central, se deben colocar dosis altas, ¿sí? Bueno, ¿me entendieron esto? Muy bien. En la próstata, los antibióticos que van a penetrar van a ser los únicos que tengan un gran volumen de distribución. Y debido a esta característica,
los antibióticos que se recomiendan para una prostatitis son los siguientes: fluoroquinolonas, cualquier fluoroquinolona, clotrimoxazol, que significa trimetoprim-sulfa, doxiciclina y la acitromicina, ¿sí? Bueno. Luego vamos a saber, ¿verdad?, de que el tiempo, ¿verdad?, que es también importante, ¿verdad? En una próstata tenemos que dar un tratamiento largo, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuánto tiempo es lo que podemos dar en una prostatitis de tratamiento antibiótico? Un mes, 4 semanas. Ajá, correcto. Muy bien, John Ángel. Ajá, 4 semanas, ¿verdad? Es un tratamiento bien prolongado para asegurar la cura de ese paciente. Muy bien, excelente. Bueno, en el caso de los abscesos o colecciones, debemos considerar que existe menor concentración del antibiótico en dicha área, porque el absceso está encapsulado, ¿verdad? O hay una colección, hay una barrera ahí, ¿verdad?, que tenemos que penetrar. El antibiótico se puede inactivar por beta-lactamasas también, que está produciendo esa bacteria. La anoxia, ¿verdad?, porque estamos en un medio anaerobio, va a disminuir la penetración del antibiótico, por ejemplo, de las quinolonas, aminoglucósidos, de los macrólidos. Considerar una fase de crecimiento bacteriano lento que no permite la acción de beta-lactámicos, ¿verdad? La presencia de biofilms en coágulos o en prótesis, ¿verdad? En válvulas, por ejemplo, un stent que esté colocado en el paciente que tuvo una cirugía cardíaca, o una válvula de derivación ventrículo-peritoneal en un paciente que tenía hidrocefalia, ¿verdad? O le colocaron una prótesis porque le hicieron una operación porque tenía una fractura, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene material ahí de osteosíntesis, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esos lugares que tiene un material extraño en nuestro cuerpo, ¿verdad?, las bacterias pueden ir a colonizar ese lugar. Regularmente son bacterias de crecimiento lento, ¿verdad? Y estas bacterias son difíciles de erradicar, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo en los lavamanos de los hospitales, pongámosle, ¿sí? A veces se mira que el lavamanos hasta tiene óxido ahí, ¿verdad? Entonces, en ese óxido, si ustedes toman un cultivo de ese lavamanos, cabal, donde está esa placa de óxido, ¿verdad?, les van a salir bacterias de crecimiento lento, ¿verdad?, multidrogo resistentes, ¿sí? En el hospital hemos hecho las pruebas, ¿verdad? Porque uno se va a lavar a lavamanos, ¿verdad? Entonces, si uno tiene contacto con esas superficies que no está en el aire para lavarse, ¿verdad? O con la llave que abre el agua, ¿verdad? Entonces ya se está contaminando y ese germen se lo pasa a uno al paciente, ¿verdad? O se lo lleva a uno a su casa también, ¿verdad? Entonces, esos biofilms, ¿verdad? Tenemos siempre que tenerlos en cuenta, ya que ahí debemos de elegir tratamientos más invasivos en el paciente. Bueno, y hacer cultivos, obviamente. Elegir dosis altas de los antibióticos en todos estos casos, ¿verdad? Las dosis y el intervalo de administración. El tiempo máximo en el cual persiste el antibiótico en la sangre por encima de las concentraciones inhibitorias mínimas de un determinado microorganismo, ¿verdad?, puede ir desde 4 hasta 24 horas. Y este tiempo va a estar determinado, ¿por qué? Por la vida media del antibiótico, el efecto postantibiótico y la concentración en el sitio de la infección. Entonces, en los primeros capítulos de su farmacología, hacen referencia a estos 3 parámetros, ¿verdad? Cuando estamos leyendo vida media, estamos leyendo intervalo de dosificación, ¿verdad? O el intervalo terapéutico, ahí es donde hacen mención en el libro de estos parámetros.
los tres son importantes, ¿sí? En cuanto a la concentración en el sitio de la infección, hoy en día, ¿verdad? Hay estudios donde demuestran que las infecciones del tracto respiratorio, las concentraciones de los betalactámicos están relacionadas con el tamaño de la dosis administrada. Y las presentaciones dúo de aminopenicilinas solas en altas dosis o combinadas con betalactámicos demuestran su eficacia en la patología bronquial. ¿Qué significa esto? Resulta de que ustedes van a ver, por ejemplo, de que existe la combinación de ampicilina más ácido clavulánico. O existe amoxicilina más sulbactam, por ejemplo. O cómo se llama, o piperacilina tazobactam. Entonces, estas combinaciones de aminopenicilinas con betalactámicos, ¿verdad? Es las que se han demostrado que tienen una adecuada penetración a nivel del tejido respiratorio, a nivel de las secreciones bronquiales, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Es mejor utilizar medicamentos que vengan en altas dosis combinados. Ejemplo, dice amoxicilina más ácido clavulánico, BID, y está amoxicilina más ácido clavulánico, solo así. Hay otro que dice amoxicilina más ácido clavulánico, ES. Entonces, la que no tiene BID, ¿verdad? Es para darla cada 8 horas, o cada 8 horas. La que dice BID, obviamente es para darla cada 12 horas. Y la que dice ES, que ya es una liberación más prolongada, es para darla cada 12 horas igual, solo que viene con una mayor concentración. La de BID trae 400 miligramos de amoxicilina. La ES trae 600 miligramos de amoxicilina. El clavulanato viene siempre 67. Y nosotros vamos a calcular el medicamento no en base al clavulanato ni en base al sulbactam, sino que en base a la amoxicilina o a la aminopenicilina. Entonces, lo que recomiendan las guías es que ustedes siempre elijan medicamentos que tengan unas concentraciones más altas. En lugar de elegir de 250 miligramos en 5 ml, elijan de 400, ¿verdad? O elijan de 600. Siempre uno también tiene que pensar, está en otra diapositiva, en el costo de estos medicamentos. Entonces alguien me puede decir, doctora, pero mire, las de 400 son más caras. Sí, pero si el paciente tiene una neumonía, justifica, ¿verdad? Y lo otro es, nosotros tenemos que hacer bien nuestra cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos ml le vamos a dar cada día? ¿Cuántos días le vamos a dar de tratamiento? Para ver qué presentación es la que el paciente le sale más favorable. Porque de nada me sirve yo de elegir de 400 en lugar de 600, porque me dicen, mira doctora, es que el de 400 sí va en la farmacia de la comunidad o en las farmacias, ¿cómo se dice? Que no son cadenas, en farmacias sociales, ¿sí? Y el de 600 no lo encuentro en estos lugares. Bueno, hagámosle cuentas. Resulta que el niño tiene que tomar 2 frascos de 400 miligramos en 5 ml. La señora va a gastar mínimo 140 por cada frasco, saldrían 280. Mientras que si compra un frasco de ES de 600 miligramos, que le alcance para el tratamiento, solo va a comprar un frasco y el frasco le va a costar 160, 180 quetzales. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿verdad? Ah, sí, tiene razón, le convenía más un frasco de 600. Pero tampoco vamos a hacer de que se va a desperdiciar el medicamento de decir, ay, yo a todos les pongo mejor de 600. Y resulta que el paciente solo consumió 1/3 del frasco. Entonces, no, ¿verdad? Tenemos que jugar con todo eso, ¿verdad? A la hora de medicar a nuestro paciente, ¿sí? Y hacer hincapié en esto.
si el paciente tiene una infección respiratoria, es mejor, comprobado, elegir medicamentos combinados con betalactámicos y que tengan BID, que digan BID, que no digan que solo de 255, sino que digan BID, ¿verdad? Para administrarlo cada 12 horas, porque son los que mejor biodisponibilidad tienen en ese sitio donde nosotros queremos. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí les traía una radiografía de tórax, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué les llama la atención de esta radiografía? Yo sé que no han pasado hospital, pero lo que siempre nosotros les decimos es, apréndanse lo normal y cuando miren algo raro, eso es lo que a ustedes les tiene que llamar la atención y eso es lo que tienen que describir. Se ven como unas sombras en los pulmones, doctora, pero no sé cómo se llama eso en radiología. Va, ¿en dónde le miras la sombra? Este es el pulmón, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. No sé si se mira cuando estoy manchando, pero... ya. Y aquí también. Y en este no sé si es por la posición del paciente o qué, pero se ve muy pequeñito como la entrada de aire, diría yo. Como el pulmón, pues. Ajá, muy bien. Ya te voy a contestar. Lo que vistes, que me señalaste, ¿verdad? Está bien. Tiene un infiltrado, ¿verdad? Paracardíaco bilateral, que está para iliar, ¿verdad? De los dos lados, significativo de una neumonía. Está re bien. Aparte de eso, ¿alguien más me puede decir qué otra cosa le llama la atención? Comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Muy opaco, como algún colapso o algún tipo de atelectasia, un derrame. ¿En dónde, Ángel? En el lado sería izquierdo. Ah, muy bien, en el lado izquierdo. Entonces, cabal acá, ¿sí? Entonces, esto que tiene el paciente acá, esta es una radiografía tomada posterior-anterior, ¿verdad? El paciente tiene un derrame pleural grande, ¿verdad? Que está en todo el pulmón. Y por eso es de que aquí no se ve, ¿verdad? Infiltrado, porque aquí está todo lleno de líquido, ¿verdad? Cabal tiene un nivel, miren aquí, ¿sí? Como una paredcita aquí, ¿sí? Entonces todo esto es líquido que tiene. Obviamente nosotros acá, ya que tenemos esta radiografía, le pedimos una radiografía lateral izquierda o translateral, que es mejor, en la cual el paciente se le deja de 10 a 15 minutos recostado, ¿verdad? Lateralizado y se le toma la radiografía sin moverlo, ¿sí? Para ver ya al estar lateralizado hasta qué nivel va a llegar el líquido, pero ya de forma horizontal, ¿verdad? En este caso el paciente con este gran derrame que tenía, ¿verdad? Sí necesitaba que se le colocara un tubo intercostal y obviamente hacerle análisis de ese líquido pleural para ver qué microorganismo es el que le está causando ese derrame pleural. Ustedes, pues, está bien, ¿verdad? Poco a poco van a ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos un derrame pleural de una atelectasia? El derrame pleural desvía las estructuras, o sea, las empuja para el otro lado, ¿sí? Entonces, por eso es de que ustedes miran que el corazón se mira un poquito más hacia acá, ¿sí? Y está empujando todo esto del pulmón hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque es como una... ¿cómo les digo? Bueno, como un río de que empuja el resto de lo que hay en la tierra, la arena, hacia el otro lado, ¿sí? El agua empuja hacia el otro lado. Vale. En cambio, en una atelectasia,
lo que hace es que jala las estructuras para el lado donde está la telectasia. Entonces, si el paciente hubiera tenido una telectasia, por ejemplo, no les traje fotos de esos, pero para la otra, en otra clase, por ejemplo, les voy a tratar de conseguir atelectasia. Entonces, las atelectasias, digamos que el paciente tuviera una atelectasia en este lado, en el ápice derecho. Entonces, lo que se ve es de que pinza cabal el corazón para este lado, ¿sí? Lo jala para este lado, ¿verdad? En cambio, los derrames y las masas los desvían hacia el lado contrario. Muy bien. Entonces, en este paciente era una neumonía, ¿verdad? Bacteriana con derrame pleural extenso. Va. Efectos adversos. Todos los fármacos sabemos que pueden tener efectos adversos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que saber cuáles pueden causar más reacciones alérgicas que otros, ¿verdad? Ejemplo, penicilinas, las sulfas, ¿verdad? Que son las que más efectos alérgenos causan. Sin embargo, pues hay pacientes que dicen, yo soy alérgico a todos los antibióticos o a todos los antiinflamatorios no esteroideos. Y uno dice, ¿qué le voy a poner, verdad? Pero le pregunta, mire, ¿qué es lo que le da? ¿Qué le han dado de medicamentos, verdad? Porque puede ser de que le hayan dado una quinolona o le hayan dado una quinolona, por ejemplo, pero no le han dado penicilinas, ¿verdad? O al revés, le dieron penicilinas, es alérgico a las penicilinas, pero no le han dado macrólidos. Entonces, pues como que tenemos otras opciones, ¿verdad? Es bien difícil, les voy a decir. Yo he tenido a lo largo de mi trayectoria pacientes, he documentado pacientes no solo alérgicos a las sulfas, que es lo más frecuente, y las penicilinas, sino que también alérgicos a los macrólidos, alérgicos, y es bien difícil si el paciente tiene una neumonía típica, ¿verdad? Entonces, se supone que los macrólidos son para las neumonías atípicas. Y cuando empieza el paciente con el medicamento y le empieza a salir su rash maculopapular, ¿verdad? Aquello que lo pone a uno en una controversia. Le dejo esteroides, intento unas 24 horas, con el riesgo que pueda ser un choque anafiláctico, ¿verdad? Si no tengo otra opción. Y si tengo otras opciones, pues quito el medicamento inmediatamente, ¿verdad? Pueden hacer alergia a la fosfomicina también. También he tenido casos en este último mes. ¿Qué más? Bueno, efectos gastrointestinales, ¿verdad? Vimos que la clindamicina, por ejemplo, causa la colitis pseudomembranosa por por la toxina del Clostridium difficile. Entonces, si yo tengo otra opción, pues elijo mejor otra opción, ¿verdad? Para el paciente. Y si yo sé de que tiene una osteomielitis y que mi tratamiento mejor sería la clindamicina, le pongo la clindamicina. Pero hoy en día se ha visto que uno puede asociar desde el primer día de tratamiento los probióticos, ¿verdad? Como el Saccharomyces boulardii, ¿verdad? Y así yo le voy a evitar este efecto al paciente de la colitis pseudomembranosa. Igual sucede en algunos pacientes con los betalactámicos. Hay pacientes que son más sensibles que otros. La hepatotoxicidad igual a nefrotoxicidad, ver, ¿verdad? Si ese antibiótico tiene excreción renal o tiene metabolismo hepático, pues hacer mi monitoreo, ¿verdad? Para estar atenta, ¿verdad? En cuando yo voy a readecuar mi fármaco según la filtración glomerular del paciente, ¿verdad? Cuando yo hacer controles de transaminasas debido a que este fármaco tiene un metabolismo hepático. Efectos hematológicos, a mí me llamó la atención como de todo publican, ¿verdad? Y la gente todo se cree. Que la semana pasada publicaron, ¿sabía usted del efecto adverso de la leucopenia por el uso de acetaminofén? Puso, ¿verdad? Entonces viene y dije, pues, lo voy a leer, ¿verdad?
Y adivinen de cuánto era la incidencia de ese efecto adverso. Decía de menos, fíjate, Karen, decía de 0.1%. Y de plano, el que hizo el artículo no tenía más que escribir, ¿verdad? Entonces, él lo hizo y obviamente a la gente le llama la atención, ¿verdad? Entonces, yo tenía mi paciente, ¿verdad? Una familia que, ustedes, le dejaba uno acetaminofén por fiebre, ¿verdad? Si lo había llevado porque tenía una dengue, por ejemplo, ¿verdad? Y viene y me llamaba. Mire, doctora, fíjese que yo leí en el prospecto del acetaminofén que le puede causar daño al hígado, le puede causar alergia, le puede causar que le bajen los glóbulos blancos. Entonces, el niño tiene fiebre, pero yo no le he querido dar el medicamento. Ay, señora, ¿verdad? Mire, pues, sí le puede causar eso, pero de 100 pacientes o de 1000 pacientes, a uno nada más le ha causado ese efecto, ¿verdad? Entonces, si al niño no se le baja la fiebre con medios físicos, déle el acetaminofén a la dosis terapéutica que se le había calculado, ¿verdad? Entonces, es bien difícil. Sí tenemos que tener en cuenta los efectos adversos, pero también no ser tan drásticos, pues que si tiene 0.01%, le va a dar a ese paciente ese efecto adverso, ¿verdad? Irnos a los más frecuentes. Efectos adversos pulmonares, pues con antibióticos, la verdad, ahorita, les soy sincera, no me recuerdo de efectos adversos pulmonares por el uso de antibióticos, pero si el paciente tiene, por ejemplo, antiarrítmicos como la amiodarona, ¿verdad? Y el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la amiodarona provoca fibrosis pulmonar. Entonces, en este caso sí lo tenemos siempre que tener en cuenta con otros fármacos, ¿verdad? Endocrinos, pues el grupo que les tocó antimicóticos, van a ver ahí de que el ketoconazol ha salido del mercado por vía oral, ¿verdad? Por cabal el efecto endocrino que es frecuente que se produzca, ¿verdad? El efecto antabús, pues no es que se produzca con todos los antibióticos. Las abuelitas, ¿verdad? Dicen, mire, no quiere una cerveza, no quiere un traguito. No, porque estoy tomando medicinas. Entonces, el efecto antabús se ha visto cuando se combina alcohol más metronidazol o el alcohol más una cefalosporina, ¿sí? En este caso se observa el efecto antabús. Luego les coloqué el uso de antibióticos en situaciones especiales del huésped. ¿Qué situaciones especiales? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la edad. Es muy, muy importante, ¿verdad? Yo vivo peleando en el hospital y hacemos reuniones de departamento con puros especialistas en este caso de mi área de pediatría, ¿verdad? Y aún así pasa otra vez en la misma semana que tuvimos la reunión y vuelvo a encontrar que la ampicilina la dejan cada 8 horas en la primera semana de vida que tiene el niño, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Acá, en la primera semana, de acuerdo a la filtración glomerular, en todo libro del mundo, en cualquier lugar del mundo, dice que lo tenemos que dar cada 12 horas, ¿verdad? Luego de los 8 días ya se baja cada 8 horas y luego de los 14 días ya se baja cada 6 horas, ¿verdad? Entonces, la edad tenemos que tener muy en cuenta con todos los fármacos, sean antibióticos, sean antimicóticos, antivirales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los extremos de la vida tienen disminución del pH gástrico. Esto favorece la absorción de antibióticos inestables en un pH ácido, en el caso de la penicilina G, por lo que acá
se recomienda la utilización de penicilina B o penicilina V. Acá en Guatemala ya desapareció la penicilina vía oral, ¿verdad? Y solo nos quedamos con penicilinas G por vía parenteral. Ya hablamos, ¿verdad?, de la insuficiencia renal o insuficiencia hepática, que tenemos que readecuar nuestras dosis de acuerdo a la filtración glomerular y a las transaminasas, ¿verdad? Y siempre les digo yo, cargamos el teléfono para todos lados, revisamos a veces cosas que nada que ver, un chiste, algo que manden, ¿verdad? ¿Y cómo no podemos utilizar el teléfono si tenemos duda acerca de un medicamento? Entonces, hay, por ejemplo, el Harry Lane, está el Neofax, hay varios libros, ¿verdad? Se me olvidó ahorita el libro de antibióticos en adultos. Sí, un lapso se me olvidó. Entonces, que uno los puede bajar gratis, ¿verdad? O bien, si no lo tienen en su teléfono, solo colocan, ¿verdad? Dosis de, ¿qué les digo yo? Tigecyclina en niños. Va, ahí le sale, ¿verdad? Y uno le sale si tiene menor de 7 días, si es prematuro menor de 30 semanas o menor de 37 semanas, si tiene 14 días. Ahí le sale cuánto por kilo, cada cuánto administrarlo, o sea, ¿qué cuesta? Pues les va a tomar 1 o 2 minutos de revisar, ¿verdad? Y es por el paciente, porque el paciente no lo puede calcular él solito. Estamos nosotros para que se lo calculemos y se lo calculemos bien, ¿verdad? Y siempre lo principal, no hacer daño, ¿verdad? Va. La duración del tratamiento y los costos. Perdón por lo rojo, porque hasta a mí me lastima la vista, pero es para llamar la atención. Me voy a retirar un poquito. La duración del tratamiento, ¿verdad? Ahorita hace como 3 semanas hubo un seminario de actualización del uso racional de antibióticos, ¿verdad? Y lo nuevo que dijeron los infectólogos, ¿verdad?, en esta área es de que por la controversia que hay, sí, cabal, hace 15 días, con la controversia que hay, artículos hoy en día, ¿cuántos días da de tratamiento antibiótico en las neumonías? Van a encontrar ustedes artículos que dicen 3 días, van a encontrar artículos que dicen 5 días y otros que de la vieja escuela, ¿verdad?, de 7 a 10 días. Entonces, ¿cuál elegimos? Fue una pregunta directa para el expositor, ¿verdad? Y la recomendación actual que él nos dijo, ¿verdad?, es, tienen que darle 2 días más de cuando ustedes ya evaluaron al paciente que esté normal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el paciente tenía neumonía. Va. Resulta que yo ya no le encuentro estertores, ya tiene más de 24 horas sin fiebre, tiene una hematología que está normal, no tiene ningún signo de dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, yo cuento 48 horas más para decir, le voy a dar tantos días al paciente. En las guías de sepsis, ¿verdad?, de los niños, ¿verdad?, siempre toman, si tiene una sepsis neonatal comprobada, ¿verdad?, dar de tratamiento mínimo de 7 a 10 días, ¿verdad? Y nos aconsejan 10 días. Si el paciente estuvo internado 3 días, se le da medicina tomadita de la misma línea para completar 10 días, o sea, le dejamos 7 días más. En la pielonefritis son 14 días de tratamiento, eso sí es de ley todavía, lo deberíamos utilizar así, ¿verdad? Y pues eso es lo nuevo, ¿verdad?, que colocó el doctor. Las presentaciones parenterales por las de uso oral. Esto hace referencia a los costos. Resulta de que tenemos un paciente internado por pielonefritis. Ya tiene ya 24 a 48 horas de estar sin fiebre. Entonces, tiene una hematología que ya está con recuento leucocitario normal
y una orina que al inicio tenía campos llenos y ya a las 72 horas, por ejemplo, ya dice, ¿qué les digo yo? 14 leucos por campo o 20 leucos por campo. Uno dice, doctora, pero todavía tiene infección urinaria. Sí, de acuerdo, pero ya bajó la carga bacteriana. Entonces, el paciente, si yo lo tengo hospitalizado a completarle los 14 días, ¿se imaginan qué costo va a tener el uso de medicamentos por vía intravenosa? Porque tengo que tener un personal capacitado para que lo administre. Es más costoso el medicamento por vía intravenosa. Y 3, hay más efectos adversos en cuanto a si lo coloco mal, ¿verdad? Si la enfermera lo coloca mal, ¿verdad? Puede tener flebitis, por ejemplo, ¿verdad? Infección en el área donde se está colocando el medicamento, hasta llegar a infecciones nosocomiales por la estancia hospitalaria. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, mi paciente ya está estable, ya tiene criterios de egreso, ¿verdad? Entonces le doy salida y voy a cambiar medicamento que tenía, ceftriaxona, por una cefalosporina siempre de tercera generación, pero de uso oral. No se vale hacer el cambio, ese switch que tenía ceftriaxona, ¿y qué le vas a dejar? Cefradoxilo. ¿Por qué le vas a dejar cefradoxilo? Porque es una cefalosporina, doctora. Sí, pero el cefradoxilo es de primera generación y el paciente estaba con una cefalosporina de tercera generación. Entonces, tienen que dejar la misma generación de lo que estaban utilizando, ¿sí? O alguien dice, doctora, le voy a dar salida con trimestoprim al paciente. Ah, el paciente estaba con trimestoprim intravenoso. No, tenía ceftriaxona. ¿Y entonces por qué le vas a dejar trimestoprim? Porque como este es más barato y sirve para la infección urinaria. No, tienen que dejar el mismo medicamento que ustedes vieron que le estaba haciendo efecto al paciente, con ese lo tienen que mandar a su casa, solo buscar una presentación que sea por vía oral. ¿De acuerdo? Va. Y esto es lo que coloca la Organización Mundial de la Salud ya al final del curso, ¿verdad? La terapéutica antimicrobiana puede ser tan eficaz usando de la manera apropiada uno u otro esquema terapéutico de comprobada seguridad, buena tolerancia, pocos efectos adversos y, si es posible, del menor costo. Acá viene a colación la bioequivalencia. Lamentablemente, ustedes la bioequivalencia la van a ir viendo conforme avanzan en su terapéutica, ¿verdad? En su experiencia. Lo ideal es que nosotros tuviéramos en nuestro país, independientemente si es Honduras, si es Guatemala, El Salvador, estudios que demuestren que el medicamento es bioequivalente uno con otro para elegir el más barato, ¿verdad? La misma dosis, la misma vía, pero al más bajo costo. En Guatemala, la ley que ya hace años está en el Congreso, que pasa, que no pasa, y así, ¿verdad? Y todavía no tenemos seguridad, ¿verdad?, de la bioequivalencia de nuestros fármacos. Por eso es de que, por ejemplo, el médico le dice, mire señora, va a comprar de esta casa, este nombre que yo le puse. Si aquí dice Clavulín, que no le vayan a cambiar la receta, ¿sí? Y por lo mismo, ¿verdad? Mientras que si tuviéramos bioequivalencia, si el gobierno, el Ministerio de Salud se preocupara, ¿verdad?, por exigir que el medicamento sea bioequivalente, ¿verdad?, y hacer estudios que lo comprueben, ¿verdad?, nosotros pues podíamos recetarle medicamentos de la farmacia de la comunidad o las farmacias sociales, teniendo la seguridad que el paciente se va a curar con el menor costo, ¿verdad? Hacia eso va dirigido esto. Y esto es, como acá les coloqué, ¿verdad?, del SLIPE 2021, que fue en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, está, por ejemplo, aquí el ceftobiprole, que colocaba el doctor ahí, ¿verdad?
optimizar la dosis del ceftobiprole en pacientes pediátricos, ¿verdad? Acá publicó los estudios en los cuales hay evidencia científica que el ceftobiprole, a ver, ¿quién me puede decir qué es el ceftobiprole? A ver, ¿será una penicilina? ¿Será una cefalosporina? ¿De qué generación será? Tal vez solo por el prefijo o solo por cef. Ese prefijo diría que es una cefalosporina, pero no sabría dónde clasificarla. Va, muy bien, sí es una cefalosporina. Recordemos que teníamos cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta, y cuando salieron estos medicamentos, el ceftobiprole y la ceftarolina, idealmente, siguiendo en el orden, ¿verdad? Como se han ido publicando, ¿verdad? Deberían de ser cefalosporinas de quinta generación porque son las últimas, ¿verdad? Que se han estudiado, que se han sintetizado, ¿verdad? Entonces, estas cefalosporinas tienen la ventaja que son activas contra gérmenes gram positivos, como el estafilococo meticilino resistente y el estreptococo penicilino resistente también, y también son activas contra gérmenes gram negativos, incluyendo, ¿verdad? Resistentes, por ejemplo, a vancomicina, enterococo fecalis y pseudomonas aeruginosa. Entonces, esto es sí, miren, sí, no es mentira la mía, miren, el 16 de agosto del 2021 fue publicado esto, o sea, así reciente, ¿sí? Lo pueden buscar, ¿verdad? No, ahí está la referencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo más nuevo que tenemos de las cefalosporinas que deberían de corresponder a las de quinta generación. Acá ellos dan las recomendaciones, ¿verdad? Opciones terapéuticas para gram negativos, ¿verdad? Siempre deberíamos de tener cultivos, ¿verdad? Se ha visto hoy en día, como les decía, ¿verdad? Mayor resistencia a los carbapenémicos. Aquí les colocan con concentraciones inhibitorias mínimas mayores de 4 microgramos por mililitro. En esta de la niña, ¿verdad? Que la doctora me dice, ¿me puede mandar por favor la foto de los cultivos para ver las concentraciones terapéuticas inhibitorias? Me decía. Se las mandé, ¿verdad? En los 3, hemo, copro y uro, eran resistentes a concentraciones mayores de 16, ¿sí? Y por eso ella me dijo, pongámosle a la dosis tope 120. Ellos han de tener otros estudios. A mí, pues me gusta investigar un poquito, ¿verdad? Y tratarles de tener algo, aparte de lo que tienen en su libro, lo nuevo. Lo siento si les estoy poniendo más carga académica, ¿verdad? Y pues algunos les interesará, otros no, porque eso se evidencia en el examen, ¿verdad? Cuando me copian textos de las preguntas, o cuando me copian, solo le ponen a lo que yo hablo, le ponen el traductor de voz y eso es lo que copian en el examen, ¿verdad? Hasta con mis palabras, ¿verdad? Dice uno, qué barbaridad hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Entonces, ellos recomiendan en estos casos, ¿verdad? De gérmenes gram negativos que sean carbapenémicos resistentes, utilizar la combinación de ceftazidima más avibactam. Acá en Chiquimula, no sé, en la capital, sí, como todavía no tenemos avibactam, entonces por eso fue de que la doctora me recomendó utilizar la triple terapia, tigecyclina, fosfomicina más meropenem. Otra combinación que recomiendan es la ceftolozane más tazobactam, meropenem más pavorbactam, que no lo teníamos en nuestro libro, son nuevos, ¿verdad? Y mipenem más relebactam. Esos son otros 2 betalactámicos que están de reciente ingreso, ¿verdad? Y la triple terapia, ¿verdad? Para betalactamasas de
amplio espectro, ¿verdad? Que tengan resistencia a los carbapenémicos. Entonces está ceftazidima, más amibactam, más astreonam. Y también, ¿verdad? La doctora me decía, doctora, póngale polimixina B. Y le pongo yo, gracias, doctora, pero yo no tengo polimixina B en mi hospital, ¿verdad? Nunca hemos tenido, ¿verdad? Y por eso es de que hay medicamentos que siempre deberían de estar reservados para tercer nivel, ¿verdad? Y uno ya refiere al paciente, porque si no abusan también de los medicamentos, ¿verdad? Casos resistentes a la tigeciclina. Tenemos otro fármaco, el erabacicline, y la plazomicina, ¿verdad? Como otros antibióticos que pues todavía no están en los libros publicados, son de artículos, ¿verdad? La combinación de ceftazidima-avibactam dice que se evaluó la efectividad de la ceftazidima-avibactam contra Enterobacter, o sea, toda la familia de las enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, asociada a infecciones de tracto urinario, ¿verdad? Actividad contra las beta-lactamasas KPC o de clase A, también contra las clases C, AMC, contra las OXA de la clase D, además de beta-lactamasas clase A más comunes. Entonces, para todas estas, ¿verdad? Funciona la combinación de ceftazidima-avibactam. Podríamos decir que la combinación es efectiva para las beta-lactamasas desde la clase A, C y D, ¿verdad? Solo la clase B es la que no aparece acá, pero en la otra diapositiva que les compartí, también vieron de que el avibactam es efectivo contra la clase B, o sea que de la clase A hasta la D. La ceftazidima y el avibactam comparten propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y unión a proteínas similares. Tiene una eliminación renal de un 80-90% en 24 horas. La dosis debe corregirse en insuficiencia renal de moderada a grave. A todos les tenemos que hacer siempre su aclaramiento de creatinina. Más del 50% de la avibactam se elimina por hemodiálisis en 4 horas, ¿verdad? Por lo cual se recomienda en pacientes que están con hemodiálisis administrar el medicamento después que le hicieron la hemodiálisis. Estas son fotos de, en paz descanse, el doctor Mejía Villatoro, que él, un renombrado infectólogo guatemalteco, ¿verdad? Que lamentablemente perdió la vida en una de las calles de Guatemala por un asalto, ¿verdad? Entonces, el Hospital Roosevelt tiene su área de infectología que lleva el nombre del doctor Mejía Villatoro, en honor a él, ¿verdad? Y pues esta diapositiva es un poquito ya más viejita, ¿verdad? Del 2000, en lo cual él mencionaba en Guatemala, ¿verdad? Los costos, ¿verdad? De las infecciones nosocomiales, ¿verdad? Causadas por bacterias multidrogoresistentes, ¿verdad? Y ellos ahí habían aislado ya el estafilococo aureus meticilino resistente, el Acinetobacter baumani, la Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae como los 4 gérmenes más resistentes, ¿verdad? En el Hospital Roosevelt y en los diferentes hospitales de Guatemala. Y entonces, él, siguiendo con esta presentación que tenía, van a disculpar, pero fueron fotos que yo tomé cuando él estaba exponiendo. Tenemos que considerar, ¿verdad?, las consecuencias de las resistencias, el fracaso del tratamiento, ¿verdad? Son enfermedades más prolongadas, el mayor riesgo de fallecer que tienen los pacientes, ¿verdad? Esta niña que les conté el viernes, ¿verdad? Obviamente le tenía que dar la información a la mamá y la abuelita se pusieron bien tristes a llorar y todo, por la noticia, ¿verdad?, de que la niña no estaba mejorando con el tratamiento. Y que ya había topado yo con el tratamiento, ¿verdad? Y pues mi opción era referirla o ver qué recomendaciones me daba infectología. Entonces, ellos ya vieron 2 neonatos que se trasladaron en este mes de julio al intensivo, ¿verdad? Con Klebsiella pneumoniae, que fallecieron, ¿verdad?
Y pues gracias a Dios, por eso les digo, yo estoy feliz y en nombre de Dios de que la nena en esta semana le pueda dar salida y se pueda ir a su casa bien. El empleo de medicamentos de segunda línea y conforme avance uno, ¿verdad? Tercera línea, son más caros, más tóxicos y de mayor complejidad, ¿verdad? El aumento de los costos de salud. Él en ese momento, ¿verdad? En el estudio, ¿verdad? Puso los costos por episodio de neumonía asociada a ventilador, que iban desde $1,500, ¿verdad? En adultos y en neonatos hasta $1,136, ¿verdad? Por paciente. Y la perspectiva que recomiendan, ¿verdad? Es el SLIPE del 2021, es la siguiente, ¿verdad? Programas de antimicrobianos para disminuir el uso, ¿verdad? Teniendo siempre el uso racional y disminuir la resistencia. Utilizar técnicas de biología molecular que identifiquen el gen de resistencia para un inicio precoz de la terapia apropiada, ¿verdad? Esto se refiere si es una beta-lactamasa AMC, si es una beta-lactamasa KPC, entonces, metaloenzimas, ¿verdad? Dependiente de zinc. Entonces, tener un estudio, no solo decir, es una Klebsiella pneumoniae, no, decir, es una Klebsiella pneumoniae productora de KPC, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A identificar el gen, ¿verdad? Dentro de las buenas noticias, pues en el hospital de Chiquimula se acaba de adquirir, tiene una semana que se adquirió el nuevo sistema, ¿verdad? FilmArray, para identificación de las bacterias, ¿verdad? En hemocultivos es el que tenemos nosotros ahí en el hospital ahorita. Y esto tiene la ventaja de que supuestamente a las 72 horas de vida ya nos identifica el germen que está causando la infección y no tenemos que esperar 7 días que aparezca el cultivo, ¿verdad? Y a las 24 horas nos dice, ¿verdad? Si está creciendo algo, ¿verdad? En ese cultivo. Y ya para terminar, les traje 2 videos. Si pueden activar el audio, si no escuchan, por favor. Vamos a hablar hoy de un tema que es de creciente importancia en todo el mundo y ha sido llamado como una de las mayores emergencias de la salud, que es el uso y abuso de los antibióticos. Nos estamos quedando sin antibióticos, es una desgracia que hemos arruinado. Se paró. Sí, pero sí. No escucha. O sea, ahorita yo lo paré, pero para preguntar si escuchaba. Sí, se escuchaba, pero sí se escuchaba. Va, disculpen. Va. Ahorita les voy a volver a poner. Hemos arruinado uno de los elementos curativos de mayor importancia en la historia de la humanidad. Los antibióticos salvan vidas, pueden seguir salvando vidas, y lo vemos todos los días. Por ejemplo, en casos como la sepsis o la septicemia en los hospitales. Si no hubiera antibióticos, la mortalidad en los hospitales sería sustancialmente mayor de la que es. Hay que prevenirla, desde luego, pero cuando ocurre necesitamos con qué tratarla y nos estamos quedando sin antibióticos. Las neumonías en la comunidad, antiguamente, personas jóvenes morían de una neumonía sin más complicación previa. Personas sanas, jóvenes, podían morir. Ahora eso ya es relativamente poco común gracias a los antibióticos. Las tifoideas, una verdadera tifoidea. Yo mismo tuve tifoidea en mi juventud y me salvó un antibiótico que actualmente sirve de muy poco, como es la ampicilina. Vistos así, los antibióticos son un gran legado que debiéramos dejar para las siguientes generaciones. Pero el problema es que hemos abusado de ellos. La gran mayoría de los usos que tenemos actualmente de los antibióticos son más bien abusivos. Abusamos en infecciones respiratorias altas que son por virus, dolores de garganta, gripas, catarros, levofloxacina,
ciprofloxacina, que no tendrían nada que hacer allí, penicilina, salpicilina, son infecciones virales. Y hemos llegado ya inclusive a la situación en la que infecciones respiratorias, como gripas recurrentes, catarros en los niños de guardería, inyecciones intramusculares de ceftriaxona, que todavía hace un par de décadas eran un antibiótico básicamente para uso hospitalario. Yo por eso he dicho que quien indique ceftriaxona para un catarro, para infección respiratoria superior en la comunidad, ceftriaxona intramuscular tiene 100 años en el infierno. Nos estamos quedando también ya sin esos grupos de antibióticos que servían básicamente en los hospitales. Antibióticos para las diarreas, muy pocas diarreas tienen una indicación de un antibiótico y la tiene que prescribir el médico pensando muy específicamente. Pero también ocurre que todo el mundo que tiene diarrea le prescriben una quinolona, por ejemplo, ciprofloxacin. Y eso ha llevado a un gran problema con las quinolonas. De hecho, recientemente, la Organización Mundial de la Salud, la FDA en los Estados Unidos, han llamado a una emergencia para dejar de usar antibióticos quinolonas, como ciprofloxacina, levofloxacina, y ya no debiéramos estarlos usando para prácticamente nada. Las indicaciones de quinolonas como ciprofloxacina ya son muy limitadas, muy precisas, y sin embargo siguen siendo de los antibióticos más vendidos. En México la ciprofloxacina es uno de los antibióticos más vendidos. Fatiga. Antiguamente tifoidea era fiebre y te ponía en un riesgo de muerte. Yo mismo recuerdo cuando tuve tifoidea en la juventud, estuve 10 días con fiebre y perdí 10 kilos. Cuando pensé que me iba a morir, me dieron ampicilina, un antibiótico que sirve de muy poco ahora, y en menos de 6 horas sentí que había yo revivido. Así eran los antibióticos. Pero eso que antiguamente era la tifoidea, que ahora es muy rara en México, se le atribuye, por ejemplo, a personas con fatiga. Y ahora personas con fatiga van con el doctor, le solicitan unas pruebas que llaman las reacciones febriles, le dicen que salieron positivas y le dice que tiene tifoidea, ni siquiera tienen fiebre. Y entonces les prescriben antibióticos como ciprofloxacina, levofloxacina, y nos hemos ido quedando sin nada. Se ha usado mucho para prevención, para que no te vaya a dar una neumonía, ponte un antibiótico, para que no se te complique la diarrea, y muy particularmente en las infecciones de las vías urinarias también, en donde quien ha tenido una infección urinaria, frecuentemente le prescriben antibióticos por tiempo prolongado o a la menor molestia, ciprofloxacina, por ejemplo. En la alerta que dio la FDA, nos dice que dejemos de usar quinolonas lo más que podamos. Básicamente cipro, levofloxacina. Esas debieran usarse solamente cuando no hay otra opción y cuando el patrón de sensibilidad a los antibióticos corrido en los laboratorios nos dicen que es así. ¿Cómo se hace eso en los laboratorios? Creo que vale la pena que lo hagamos. Me voy a poner la bata porque vamos a manipular las bacterias. En general, hay distintos elementos de seguridad en los laboratorios. Yo, por ejemplo, sin ningún problema, puedo abrir una caja, no necesito guantes para gérmenes habituales, convencionales, como por ejemplo un Escherichia coli, un estafilococo, lo puedo abrir. No se volatiliza, no tengo que usar una campana de seguridad, no tengo que usar guantes. Claro, me tengo que higienizar las manos posteriormente. Para hacer la sensibilidad a los antibióticos, lo que hacemos es una dilución de esto para pasarlo a una caja por un método genial que se conoce como el método de Kirby-Bardot. Para eso vamos a encender el mechero. Tenemos la bacteria, quemamos el asa. La bacteria tiene que estar bien separada. Vamos a suponer que en este caso es una Escherichia coli. Voy a hacer una dilución en una solución de agua o solución salina, ¿verdad? Esta se va a enturbiar poco a poco y yo voy a comparar esa turbidez con la turbidez de un estándar. Y si le falta, este es el estándar que yo tengo, que se llama el estándar 0.5 McFarland, la comparo. Yo estoy viendo aquí que me falta un poco. Aquí ya tengo una que acabo de preparar.
Digo, esta sí ya se parece. Una vez que llego a ese estándar que se conoce como el estándar del 0.5 de McFarland, esta es mi solución final para correr la sensibilidad. Saco un hisopo. Lo impregno seco en la pared. Lleno la superficie, tapizo, digamos, la superficie de la caja para que quede en una especie de tapiz de la bacteria en distintas direcciones. Y posteriormente le voy a poner un disco que tiene una cantidad definida del antibiótico. En este caso, por ejemplo, es el disco de ciprofloxacina. Hay equipos automatizados para hacer esto. Hay otras maneras de correr la sensibilidad, pero esta es una que se adapta bien a casi todos los laboratorios. Pongo yo el disco y entonces el antibiótico va a correr, a halagar, y va a formar. Si es sensible, lo meto a la incubadora y para el día de mañana, generalmente 18 o 24 horas después, ya puedo yo ver si formó un halo de inhibición, como en este caso. Aquí hay un halo de inhibición, lo mido con un pie de raíz y si el patrón de los milímetros equivale a sensibilidad, pues digo que es sensible a ese antibiótico y que lo puedo usar clínicamente. En este caso, pueden ver aquí un antibiótico que no hizo inhibición ninguna. Después de la incubación, acá pueden ver otro caso. Se pusieron juntos para buscar un fenómeno que se llama beta-lactamasa de espectro extendido. Pero el caso es que muchas veces se requiere hacer esto y no lo hacemos. Particularmente, por ejemplo, en infecciones urinarias, en donde se dan manejos crónicos y solamente se están cambiando antibióticos. Clínicamente no le funcionó le damos otro. Bueno, creo que nosotros como especie, como humanidad, porque estamos hablando solamente de lo que hemos hecho con los seres humanos, esto también se ha usado masivamente en la veterinaria. De hecho, una buena parte de los antibióticos que se usan en el mundo se usan en veterinaria para hacer crecer a los animales o intentando que ganen salud o peso. Ha habido un gran abuso también en veterinaria. La situación que tenemos actualmente es crítica. En los hospitales tenemos ya microorganismos prácticamente intratables, como pseudomonas, acinetobacter, se han vuelto famosos, han salido inclusive a los periódicos porque han tomado por asalto los hospitales. El mensaje es de que los antibióticos salvan vidas, tenemos que seguirlos usando. Si no los tuviéramos, moriría mucha más gente en los hospitales, pero si no hacemos algo ya urgentemente y tomamos conciencia, los médicos y la población en general, de que no podemos seguirlos usando como los hemos usado, nos vamos a quedar prácticamente sin nada. Muchas gracias por su atención. Permítame un momentito, solo voy a tratar de ponerle el otro. Igual para los que se tengan que ir, pues se pueden salir si quieren. Es más ameno, es de Tommy y Jerry, que también nos concientizan, ¿verdad?, acerca del uso de antibióticos. Entonces, me dicen si lo escuchan ahorita, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué no me quedó aquí? No, perdón. Muy bueno. Tengo que salir de aquí. Ahí está. Es chiquitito.
Bueno, chicos, gracias por su atención y ahí terminamos. Espero les haya gustado la clase. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz Doctora. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Katia.